como, como corresponde, le pido la disculpa, pero están todos presentes en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro aprecio, ¿ah? Saludos a todos, particularmente a nuestro presidente Rodrigo Faría y a nuestro padre diácono Nicolás, que ya está conectado, ¿ah? Bien. Bendito sea nuestro Dios en todo tiempo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Tú que en todo tiempo y a toda hora en el cielo y en la tierra eres adorado y glorificado, Cristo Dios muy paciente, gran piedad, muy benevolente, tú que amas a los justos y tienes misericordia de los pecadores, llamando a todos a la salvación, prometiendo los bienes futuros. Tú, Señor, recibe en esta hora nuestra súplica, guía nuestra vida, la senda de tus mandamientos, santifica nuestras almas, purifica nuestros cuerpos, guía nuestras vidas, de modo que entremos en una vida espiritual pensando y orando todo lo que sea de tu agrado, pues tú y la iluminación de nuestras almas te glorificamos junto con tu Santísimo, Bonificador Espíritu, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor Jesucristo, nuestro Dios, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Ya, voy a compartir pantalla. Ya. Aquí vamos. Mm, Ahí se debería ver en modo grande, ¿cierto? Sí, Ya, sí. perfecto. Bien, bueno, esta presentación se va a dividir en dos partes. Primero va a hablar el padre, toda la parte teológica, espiritual, bíblica, de dónde proviene el ayuno. Y después la segunda parte yo voy a hablar más temas nutricionales y respecto a qué alimentos se pueden comer, cuáles no y cómo se pueden reemplazar ciertos alimentos. ¿Ya? Así que comencemos. Bien. Es decir, yo voy a hablar del qué, Nicole va a abordar el cómo. El cuándo es ahora y el tiempo bendito de Cuaresma es ahora. Y por lo tanto, partimos. Bueno, esta, este encuentro está motivado por, especialmente porque hay muchos jóvenes que nos han llegado preguntas de cómo vivir la cuaresma, qué es la cuaresma. Y aquí me acompañan algunos jóvenes que están conectados aquí con nosotros acá también. Bien, por lo tanto, aparte de lo que aparecen conectados acá, es que hay 4 personas más conectadas. Bueno, hay una actitud correcta lo que es el ayuno, ¿ah? El ayuno está presente en todas las grandes religiones, ¿ah? La budista, la judía, la musulmana y por supuesto la cristiana. Solo que el ayuno en la dimensión cristiana tiene una particularidad especial, ¿ah? En el Nuevo Testamento, Cristo nos enseña que el ayuno debe ser una práctica íntima entre la persona y Dios. Fíjense que esa es una idea muy interesante, ¿ah? Ayuno se enmarca dentro de la intimidad de la persona con el Señor, que se realiza en secreto, sin ostentación de búsqueda de reconocimiento humano. La enseñanza transforma el ayuno en un acto religioso externo, en un encuentro personal con lo divino, es algo interior. Y la frase clave del Señor en el Evangelio según San Mateo: cuando ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas, ¿verdad? Tú cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y como hay varias partes del Evangelio que se repite esa frase, ¿ah? Dios que ve los secretos te premiará. Cuando quiera orar, entra en tu pieza, cierra la puerta. Dios que ve los secretos te premiará. Que la mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda y Dios que ve los secretos te premiará. Importante la búsqueda de la intimidad con el Señor. Seguimos. Hay algunas parábolas de las cuales podemos sacar también algunas actitudes frente al ayuno. La parábola del fariseo y el publicano, que es uno de los domingos que vivimos antes de empezar la cuaresma. Eh,
El fariseo se jactaba de sus ayunos y buenas obras, considerándose superior a los demás. Su práctica religiosa estaba contaminada por el orgullo y la autosuficiencia. Si hay algo que nos separa de Dios, es el orgullo. Si hay algo que nos separa del prójimo y y que se transforma en un lastre para la vida espiritual, es que nos creamos que somos mejor que los demás. Ese es un tema tremendo. ¿Ah? Por eso que la corrección tiene que ser con mucha humildad, con mucho amor fraterno. ¿Ah? También tenemos la parábola en cuanto al publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, reconociendo su condición de pecador. Su corazón contrito y humilde encontró favor ante Dios. Hay personas que han vivido el ayuno y que al final del ayuno en la Semana Santa me han dicho, Padre, viví el ayuno, viví la oración y ahora me siento más pecador. Me siento que tengo más indignidad. Y yo he terminado diciendo, oye, te felicito de corazón. Qué grande fue tu ayuno. Porque signo de que nos acercamos a Dios es que tomamos conciencia mayormente de nuestra indignidad. En la medida que nos acercamos a la luz, más grande es nuestra sombra. Eh, Ahí está la referencia también sobre la lectura del Evangelio según San Lucas, que nos enseña que el ayuno sin humildad de corazón carece de valor ante Dios. La actitud interior determina el valor espiritual de nuestra práctica. ¿Sí? Seguimos. Verdadero ayuno más allá de la abstinencia. ¿Sí? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento nos revelan una verdad profunda. El ayuno físico sin acciones éticas y compasión hacia el prójimo es vacío ante los ojos de Dios. Es decir, el ayuno también tiene una dimensión social. El verdadero ayuno transforma no solo nuestro cuerpo, sino nuestra relación con los más necesitados. Eh, yo le decía estos días a mi señora, eh, no se puede vivir el ayuno sin sentir hambre. O sea, el ayuno uno siente hambre. Y yo estos días he pasado hambre, excepto hoy que ha sido mi cumpleaños, pero sí fue enmarcado dentro de la regla, digamos, del ayuno. Eh, el ayuno nos permite sensibilizar y conectarnos con los pobres que sufren y que están carentes. ¿Ah? Dice aquí Isaías 58, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de la impiedad, que compartas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa. Pues en este tiempo de Cuaresma tenemos que retomar con más fuerza nuestro programa de alimentos de amor. ¿Ah? El ayuno debe conducirnos a la acción concreta, liberar a los oprimidos, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y practicar la justicia. Liberar a los oprimidos, aquellos que están sufriendo, que están tristes, que están solos. A la práctica de la justicia. ¿Qué se entiende por justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Y a los hambrientos no solo de pan, sino también de amistad, de cariño, de reconocimiento. Vivimos el ayuno con ellos también. Démosle nomás. ¿Para qué se hace el ayuno? Ayuno primero para buscar guía y fortaleza. Los padres de la iglesia nos dicen que cuando el cuerpo está restringido, el alma vibra mejor en nosotros. A lo largo de la historia bíblica, los grandes hombres y mujeres de fe recurrieron al ayuno antes de tomar decisiones críticas y enfrentar pruebas difíciles. El ayuno les preparaba espiritualmente para recibir dirección divina y fortaleza sobrenatural. Por ahí más adelante hay algunos ejemplos, ¿verdad? Que los apóstoles y las misiones antes de la toma de decisiones se vivía tiempo de ayuno. Algunos ejemplos, uno es Jesús en el desierto, ayunó 40 días y 40 noches antes de su día pública. En la iglesia primitiva se ayunaba y oraba antes de encomendar misioneros para la obra apostólica. Ahí está la referencia bíblica, el libro Hechos de los Apóstoles.
Y Esdras y el pueblo proclamaban ayuno para solicitar de Dios camino derecho en su travesía. Importante saber que el ayuno no es un fin en sí mismo, es un medio. Si fuera un fin en sí mismo, estaríamos en una idolatría, ¿verdad? Sino un medio para acercarnos a Dios, abrir nuestro corazón a su voluntad y fortalecer nuestro espíritu para los desafíos que enfrentamos. Sí. Dos, ayuno como arrepentimiento, el llamado del profeta Joel, ¿verdad? Convertíos a mí con todo corazón, con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rajad vuestros corazones y no vuestros vestidos, ¿verdad? El llamado del profeta Antiguo Testamento. El profeta Joel nos enseña que Dios no busca rituales externos vacíos, sino un corazón genuinamente arrepentido. El verdadero ayuno de arrepentimiento implica una transformación interior profunda, no simplemente gestos externos de penitencia. Y hay otra referencia aquí al profeta Jonás. A mí me hace gracia el profeta Jonás, ¿eh? Porque Dios lo mandó a predicar pura desgracia a Nínive, que iba a venir una desgracia por el pecado de la gente. ¿Y cómo reaccionó Job? Dijo, no voy a ir, le dijo al Señor, porque ellos van a clamar a ti, van a ayunar, van a hacer penitencia, se van a arrepentir, tú los vas a perdonar y yo voy a quedar mal. Me mandáis a predicar pura desgracia y se arrancó Jonás. Solo que después naufragó el barco donde iba y una ballena lo lanzó y finalmente tuvo que ir a enseñar. Dice aquí, los habitantes de Nínive nos ofrecen un modelo poderoso de arrepentimiento colectivo. Cuando Jonás proclamó el mensaje de juicio divino después que se había arrancado y había vuelto, toda la ciudad proclamó ayuno y se vistió de cilicio, desde el rey hasta el más humilde. Esta respuesta sincera y humilde detuvo el juicio sobre la ciudad, demostrando que Dios responde al arrepentimiento genuino expresado a través del ayuno. Por eso Jonás, que conocía la misericordia de Dios, dice, me manda a predicar desgracia y después tú los vayas a perdonar y voy a quedar mal con esta cosa, que no estoy para esto, pero sí, el profeta tuvo que obedecer a Dios. Seguimos, ¿eh? Ayuno como disciplina espiritual, no como dieta. Es hoy día nuestro tiempo. ¿Quién no le gustaría tener un par de kilos menos? Intentamos centenares, decenas de dieta. Yo creo que son poquitos los deportistas. Aquí hay uno al lado mío frente que no tiene el kilo de más porque hace mucho deporte. Pero todo el mundo quisiera bajar un par de kilos. Bueno, eso es dieta. Pero el ayuno no es dieta. Ayuno, disciplina espiritual, no dieta física. Propósito exclusivamente espiritual, ayuno bíblico y litúrgico. ¿Te cayó tu papá, parece? ¿Mm? Ay, Se cayó, sí, se cayó sí, el padre, pensé que parece. había sido yo. Yo también Esperemos pensé que había sido yo. sí, esperemos que se realice. Litúrgico tiene como un objetivo. Ahí Cuando uno vive el volvió. ayuno, Quedó pegado. De nuevo esta sí, parte. Sí. ya. Ay, disculpe, entonces. Estábamos diciendo que el propósito exclusivamente espiritual del ayuno, que no es para la estética o la belleza física, sino para fortalecer la vida espiritual. Y que el enfoque correcto en el ayuno ortodoxo busca fortalecer el espíritu mediante la disciplina del cuerpo, no mejorar la apariencia externa. Cuando confundimos el ayuno espiritual con la práctica de la salud física, perdemos su verdadero significado y propósito transformador. La iglesia nos invita a ayunar para crecer en santidad, no para perder peso.
y para crecer, y por eso que la oración, el ayuno tiene que ser plenamente con oración. Ahora, cuando uno vive el ayuno, por supuesto que como un efecto colateral, el cuerpo se mejora, pero cuando uno se preocupa de mejorar el cuerpo, no necesariamente se mejora el alma. Por eso que es el profundo sentido espiritual del ayuno. ¿Sí? Seguimos. Jesús ayunó en el desierto. El ayuno de 40 días de Jesús en el desierto, narrado por los evangelistas sinópticos, no fue un acto casual, sino un momento cargado de profundo simbolismo teológico y preparación espiritual. Este episodio revela verdades fundamentales sobre la naturaleza de Cristo y el propósito del ayuno cristiano. Consagración, preparación para el ministerio público, ayuno antes de su vida pública. Conexión histórica, cumplimiento de la Sagrada Escritura y conexión espiritual, triunfo sobre las tentaciones. Jesús fue fuertemente tentado por Satanás en el desierto y él venció eh, la tentación. Dicen que el demonio eh, teme mucho la oración y el ayuno, mucho, pero también a veces ataca muy fuerte. Preparación para el ministerio. Jesús acababa de ser bautizado en el Jordán y estaba a punto de comenzar su misión pública redentora. El ayuno presentó un periodo de consagración total y absoluta al Padre. Al debilitar deliberadamente el cuerpo físico, Cristo fortaleció su espíritu para la enorme tarea que debía por delante, nada menos que la redención de toda la humanidad caída. Este acto de privación voluntaria nos enseña que las grandes obras espirituales requieren preparación profunda y sacrificio personal. El ministerio de salvación no podía comenzar sin esta crucificación anticipada del yo. A través del ayuno también crucificamos el egoísmo, el yo. Y ustedes saben que a partir de la caída de nuestros padres, cuando entró el pecado en el mundo, nuestros instintos están desordenados, no siempre los instintos humanos están sometidos a la razón, al discernimiento y a la espiritualidad. Entonces el ayuno necesita prepararnos espiritualmente y que nuestros instintos desordenados puedan someterse también. El simbolismo del número 40. La Biblia en el número 40 representa periodos de prueba, preparación, transición profunda, según estaba conectado intencionalmente su historia con el pasado redentor de su pueblo, presentándose como el cumplimiento de toda la revelación anterior. Algunos ejemplos de 40 días. Israel camina 40 días, 40 años por el desierto de Sinaí. Moisés ayunó 40 días antes de recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí. En ese lugar donde la iglesia ortodoxa hasta el día de hoy tiene un monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí. Elías en el monte Oreb, ¿verdad? Ayunó 40 días antes de encontrarse con Dios. Y Jesús cumple el ministerio profético como profeta definitivo, último de los profetas juntos, y que vivió también el periodo del ayuno. Victoria sobre la tentación. El Padre nuestro decimos al Señor, no dejes caer en tentación, ¿verdad? Mas líbranos del maligno. El ayuno también nos ayuda para ello. El ayuno llevó a Jesús al límite absoluto de su resistencia humana. Los evangelios registran simplemente, está un poquito nuevamente, ya, ahí llegó, parece. Sí, llegó. El ayuno llevó a Jesús al límite absoluto de su resistencia humana. Los evangelios registran simplemente que tuvo hambre, palabras que apenas capturan la intensidad del sufrimiento físico después de 40 días sin alimento. Momento de máxima vulnerabilidad. Fue precisamente en este momento de máxima, digamos, debilidad física, cuando el Satanás eligió tentarlo, ¿verdad? Cuando sentía hambre.
Esta no fue coincidencia. El enemigo siempre ataca cuando estamos más vulnerables corporalmente. Sin embargo, pero sobre todo cuando estamos vulnerables espiritualmente. Sin embargo, Jesús demostró que la fortaleza espiritual trasciende la debilidad física. Cada tentación fue rechazada con la espada del Espíritu y la Sagrada Escritura, ¿verdad? Algún día podemos tener alguna conferencia exclusivamente qué significa la tentación de Jesús, ¿verdad? En el desierto. Lección para nosotros no solo es de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dicho por el Señor. Cristo nos enseña que la disciplina espiritual del ayuno y la oración constituye nuestra arma principal contra la tentación. Cuando el cuerpo está debilitado, pero el espíritu fortalecido, podemos resistir cualquier ataque. Humanidad y divinidad reveladas. Ustedes saben que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Y una gran discusión teológica en los primeros siglos sobre cómo convive la naturaleza humana con la naturaleza divina. Ese es un motivo también para una tremenda conferencia. Jesús siempre actúa como verdadero Dios y como verdadero hombre, solo que en algunos momentos resalta más su humanidad y en otros momentos se resalta más su divinidad. Jesús experimentó hambre, sed, cansancio genuino y debilidad física como cualquier ser humano. No fingió sufrir, realmente sufrió y lloró en dos momentos, al menos en dos momentos está registrado, cuando anuncia la destrucción de Jerusalén y cuando se encuentra en la tumba de su amigo Lázaro. Este ayuno no fue una dieta espiritual simbólica, sino un sacrificio corporal auténtico que lo llevó al límite de la resistencia humana. Al compartir plenamente nuestra humanidad, incluida la vulnerabilidad física, Cristo se convierte en nuestro verdadero hermano y mediador. Su humanidad plena, ahora su divinidad manifiesta. A pesar del sufrimiento físico extremo, Jesús mantuvo una capacidad sobrenatural para resistir el pecado, permanecer enfocado en su propósito divino. Su victoria sobre la tentación en estado de máxima vulnerabilidad revela su naturaleza divina, verdadero Dios que no puede ser vencido por el mal. Esta paradoja cristológica, completamente humano y completamente divino, se revela plenamente en el ayuno del desierto. El ayuno en la gran cuaresma ortodoxa. La gran cuaresma ortodoxa, que no es, hay al menos 4 periodos de ayuno durante el año. La gran cuaresma, que es el principal ahora. Después de Pentecostés vienen algunos días de ayuno del tiempo de ayuno de Pedro y Pablo. Después el ayuno en agosto, el ayuno de la Virgen y el ayuno de Navidad. Hay algunos que son más fáciles vivir o más intensos como este, el de ahora. De la Navidad es más difícil justo para nosotros cada final de año, donde todo el mundo se despide de esto, de lo otro, asados, pasteles por todos lados. Es más difícil, ¿eh? Pero es tiempo litúrgico del ayuno. La gran cuaresma ortodoxa presenta una forma de ayuno diferente de la abstinencia total. No es abstención total de los alimentos. No se trata de dejar de comer completamente, sino de transformar radicalmente nuestra dieta para volver a una alimentación paradisiaca, la dieta vegetal que Dios ofreció originalmente a la humanidad en el Edén. Esta práctica milenaria busca purificar el cuerpo y el espíritu mediante la disciplina alimentaria, recordándonos nuestra dependencia de Dios más que de los placeres gastronómicos. Hay problemita con internet. ¿Qué podemos comer y qué no debemos comer ahora después de la parte teórica espiritual? Vamos a la práctica, al cómo. Al Termino cómo. diciendo que el ayuno no debe debilitar demasiado el cuerpo, porque si uno por debilitar mucho el cuerpo se pone idiota, es mejor que coma. Si a estar idiota
peleándose con medio mundo y no escuchando a nadie, es mejor que coma. Porque tiene que vivir la paz y la fortaleza y no debilitar demasiado el cuerpo. Claro. Y bueno, aquí Nicole le va a explicar también una cosa que para mí fue sorprendente, ayuno de redes sociales. Pero aquí dejo a Nicole. Ya, seguimos entonces. ¿Qué podemos comer y qué no deberíamos comer? A ver, ahí sí. La dieta de ayuno, ¿qué se deja de comer? Ya, en primer lugar, se deja de comer todo tipo de carne, ya se abstiene completamente de carne roja, aves y cualquier producto cárnico. Esta abstención representa el rechazo de la violencia y el derramamiento de la sangre. También se prohíbe o se deja de consumir lácteos y huevos, ya eso incluye queso, leche, mantequilla, yogur y todos sus derivados. En relación al pescado, aunque se permiten comer ciertos mariscos, principalmente todo lo que está pescado y marisco también está prohibido, salvo algunas fechas que vamos a especificar más adelante. Y además, pero aquí hay que hacer una salvedad que la va a hacer el padre, también se prohíbe el aceite y el vino en los días más estrictos de lunes a viernes. Ya sábado y domingo sí se permite consumo de el aceite de oliva. ¿Ya? Ahí el padre quería hacer una acotación al respecto con el tema del aceite de oliva. Lo que pasa que en el Medio Oriente, recuerdo mi paso por Grecia, por Tierra Santa, hay montañas de montes de olivo. El aceite es comida esencial. Entonces, como es una comida de todos los días, como una comida parte de la dieta, entonces la iglesia pide alejarse del aceite durante la semana, ¿me entiendes? Ahora, en nosotros el aceite de olivo es bastante difícil conseguirlo, pero evitar un poco el aceite, aunque esto es más fuerte para las personas que viven en esos países, que giran en torno a una dieta de aceite. Eso. Ya. Esto vendría como más o menos a resumir el calendario litúrgico de la Gran Cuaresma. Partimos con el lunes que ya fue, con el lunes puro o lunes blanco, va a depender del nombre que tenga, que es el primer día de la Cuaresma, es un ayuno casi total, ¿ya? Marca el inicio del periodo cuaresmal con máxima austeridad. De lunes a viernes, durante todo el resto de los días, días de ayuno estricto sin aceite ni vino, se consume solo alimentos vegetales simples preparados de forma austera. Sábados y domingos se permite el uso de aceite y vino para celebrar la resurrección de Cristo que ocurre cada domingo. Y los días de la Anunciación y Domingo de Ramos son los únicos 2 días que se permite comer pescado durante toda la Gran Cuaresma. Ya así que ahí, para que estén atentos a esas fechas, que ese día sí podemos consumir pescado. ¿Ya? Las dos salas del ayuno ortodoxo. Acá hay dos frases que a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, comentarles que todo este material fue parte también de un proceso de investigación de distintas fuentes, de distintas páginas de iglesias ortodoxas. Y acá había una frase que me llamó mucho la atención que dice, sin oración es solo dieta de demonios. Para los ortodoxos, el ayuno físico sin el componente espiritual es meramente una dieta de demonio, porque los demonios no comen, pero tampoco oran ni aman. El ayuno corporal debe ir acompañado de intensificación de la vida de oración, asistencia a servicios litúrgicos y lectura espiritual constante. Y además, tiene tres pilares complementarios al tema de la privación de alimentos, que es la limosna, el dinero ahorrado en comida, se puede dar generosamente a los pobres, la oración, una oración repetida, incesante, pidiendo por humildad, paciencia y amor, y el control de carácter. Esto también es súper importante. Es mejor comer carne que comerse al prójimo. Evitar chismes, enojos y críticas. Por eso el padre partió diciendo que si pasa mucha hambre y va a tratar mal al resto, mejor coma, ¿ya? Porque van las cosas de la mano. La idea es no poder separar el tema de control de carácter y ponerlo por sobre lo que se hace en el año, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de algunos temas un poquito más nutricionales que también están basados en distintas investigaciones que de ahí les voy a ir dando ciertos datos. Nosotros en una dieta común y corriente, una dieta mediterránea, siempre nuestra alimentación se basa en 4 grupos de alimentos.
tenemos por un lado los carbohidratos, que esos los mantenemos, ya pan, arroz, pasta, cereales, ya. Tenemos las proteínas, que es acá donde hacemos principalmente el cambio, ya. Vamos a reemplazar todas las proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal, ya, legumbres, frutos secos, semillas y derivados de la soya que sustituyen las proteínas animales durante la cuaresma. Además, mantener las frutas y verduras, que eso es tanto para una dieta omnívora como una dieta vegetariana, y mantener también el consumo de grasas saludables, en el caso de aceite de oliva los días permitidos, aceituna, palta, frutos secos, entre otros elementos que tienen grasas saludables. Ya estos son los 4 grupos de alimentos, lo único que cambiamos es la proteína, que debe ser en este caso de origen vegetal. ¿Cómo armamos un plato saludable durante el ayuno? Bueno, se recomienda con distintas organizaciones de la salud que la mitad del plato debe ser compuesto por frutas y verduras. ¿Ya? Ahí obviamente va a depender de la fruta, se deja para el postre, pero la mitad del plato más o menos de frutas y verduras. Un cuarto de plato debería estar relacionado a la proteína de vegetales, ¿ya? Que era lo que lo decía, principalmente las legumbres. Y un cuarto del plato con carbohidratos, que ojalá que sean integrales, pero si no, también pueden ser carbohidratos de arroz blanco, fideos blancos, por ejemplo. Acá van algunos tips prácticos para vivir el ayuno en familia, y esto también es súper importante porque muchos son nuevos en la iglesia y sus familiares no son ortodoxos. Incluso yo, que también sí, mi familia es ortodoxa, pero es más difícil vivir muchas veces el ayuno en familia. Hay algunos que quizás tomamos la decisión de llevarlo un poquito de manera más estricta y hay otros que les cuesta un poco más. Pero acá van algunos tips, ¿ya? Una sola mesa para todos, ¿ya? No es necesario cocinar algo especial para quien ayuna. La idea es poder utilizar la misma preparación, pero con algunas adaptaciones. Preferir, por ejemplo, guisos con legumbres, o si de repente, por ejemplo, en la casa, quienes viven con sus padres o alguien que no sea la misma persona la que cocina, si van a hacer, supongamos, pastas, en vez de agregarle la carne o la salsa típica boloñesa, solamente voy a reemplazar una salsa por vegetales o con carne de soya. Pero aprovecho, sí, la pasta que va a ser preparada en familia. Lo mismo de repente si se hace un puré con pollo, supongamos, bueno, yo voy a adaptar y en vez del puré con pollo me voy a comer un puré con unas hamburguesas de porotos, por ejemplo. Entonces, la idea es tratar de hacer pequeñas variaciones, pero no estar comiendo también tan diferente al resto de la familia. Son solamente algunas adaptaciones, ¿ya? También es importante incorporar cambios de a poco, especialmente si hay niños. Mezclar legumbres con preparaciones conocidas, ofrecer texturas suaves como puré de legumbres o croquetas. Ya tampoco es que sea algo tan drástico, especialmente para los niños. Y también es importante simplificar, no hay que complicarse, el ayuno no es gourmet, esto también es muy importante, ni tampoco extremo. Platos simples, ingredientes accesibles y preparaciones conocidas. El foco no está en comer perfecto, sino en vivir el sentido del ayuno. ¿Bien? Algunos tips prácticos también para el día a día. Por ejemplo, si ustedes acostumbran del desayuno tomar su café con leche, el café puede continuar. Reemplazamos la leche por una leche de almendra, leche de soya, que afortunadamente en el supermercado es mucho más accesible ahora que tiempo atrás. Entonces, podemos seguir manteniendo algunos de nuestros hábitos, cambiando algunos alimentos. En el caso de la proteína, como dijimos que teníamos que favorecer el uso de la proteína vegetal, y potenciar las legumbres, ahora también en el mercado existen muchas de estas cajitas que vienen listas, que solamente se lava para quitar el exceso de sodio y se preparan junto con ensaladas, se pueden hacer guisos, lo bueno es que vienen listas. Así también las hamburguesas, que también son vegetales, que hay algunas de soya, hay de porotos negros, de garbanzo, de lentejas, de muchos tipos, y todas esas son comidas fáciles que no requieren tanta preparación, ¿ya? Y también, como un tips adicional, muchas personas les gusta cocinar como tortillas de vegetales, tortillas de zanahoria, de espinaca, pero siempre se utiliza el huevo como aglutinante de estas tortillas. Entonces, para poder reemplazar el huevo, se utiliza mucho la harina de garbanzo. El garbanzo seco se mete en una juguera, sin agua, sin nada, y se hace una harina. Ya también puede servir los que tengan estos como molinillos de café, también pueden ahí moler el garbanzo crudo, hacen esta harina y, por ejemplo, 3 cucharadas de harina de garbanzo la mezclan con agua y eso equivale a un huevo. Entonces, esta misma mezcla la agregan a lo que ustedes van a utilizar
por ejemplo, en una tortilla de verdura y no le altera el sabor, nada y queda bastante sabroso, la verdad. ¿Ya? Ahora viene una pregunta que me gustaría escuchar la opinión de ustedes antes de mencionar, de responder. Y la pregunta es, ¿todos pueden ayunar? ¿Qué creen ustedes? No sé si alguien quisiera comentar. Hay algunas preguntas también que se hicieron por ahí. Yo doy paso a Nicole para que Para ella que se leerlas, conoce mejor, para leerlas, sí. ya que yo estoy compartiendo pantalla, entonces si alguien me ayudara a leer las preguntas, sería súper bueno. Aquí Crisóstomo preguntaba algo por ahí. A ver, mira un segundito, a ver. Eh, Yo tengo una consulta, Nicole, Sí. porfa. Lo que pasa es que tú estabas hablando de tortillas de distintas cosas, Ujú. y se supone, ¿y cómo vamos a freír la tortilla si el aceite está prohibido? Se puede freír con aceite de palta o también con aceite de coco. Hay otras alternativas. Y el aceite de coco, por ejemplo, también es vegetal. Ya, ok. O también se puede, por ejemplo, en un sartén que sea como muy antiadherente, también está esa alternativa. Sí. La señora Simona parece que quería decir algo. Sí, sí, sí. Bueno, primero podemos hacer la tortilla fin de semana, cuando se puede comer con aceite, por ejemplo. Y tú habías preguntado si todos pueden ayunar. Bueno, en el estricto rigor sí, ¿ah? Pero cada uno diferente, porque si hay niños que tienen que crecer, tampoco lo vas a poner a ayunar de una forma estricta, porque ellos tienen que crecer, no lo pueden privar de algunos elementos importantes en crecimiento. También alguna persona que tienen remedio, yo misma de repente tengo que comer en la mañana, no necesariamente quiero, pero a veces tengo que hacerlo por un remedio, en fin, que tengo que tomar, y así. Pero sí, todos pueden ayunar, porque ayunar, bueno, seguramente vas a llegar a eso, no es solamente de alimento, que también de otra cosa. Entonces, importante es que uno sacrifica algo, algo para Dios, eso. Ujú. Oye, aprovecho la mano levantada y tengo una duda, una consulta porque aparecieron las pastas, pero las pastas en esencia tienen huevo también. Entonces nosotros tratamos de evitar las pastas que la mayoría tiene huevo, a no ser que la prepare uno en la casa y sea solamente Claro. masa de harina y agua, pero en general tienen huevo las que uno compra, así que... Habría que revisar los ingredientes. Por ejemplo, yo consumo mucho las pastas integrales, pero desconozco si tienen huevo. Habría que revisar efectivamente bien el tema de los Casi todos ingredientes. Claro. tienen huevo. Sí, también hay pastas que son de arroz. Yo hubo un tiempo que estuve Ah, sí. consumiendo, sí, alimentos sin gluten y también existen Sí, las eso pastas de yo. arroz, pastas de garbanzo, también hay. Sí, y eso Fideos de también podría ser soya. una Ah, alternativa. También, Sí, sí. sí. sí, claro, claro, Sí. eso. Claro. Disculpe, ¿Eso estamos? en los ayunos pasados yo me fijé en eso y resulta que las pastas que traen huevos en general te lo promocionan, dice pasta con huevos, porque las otras están hechas como de una especie de harina, como agua y harina que la secan con, no sé si un poco de sal, pero esas no tienen huevos. Y aparece dentro de los ingredientes. Eso. Claro. Una buena estrategia para poder identificar si el alimento que uno compra en el supermercado es apto para la cuaresma es que diga que es vegano, porque todo lo que es vegano y que viene certificado ni siquiera ha sido producido como en fábricas que puedan tener trazas de, de leche, de huevo, de otras cosas. Entonces también ese podría ser un dato para identificar fácilmente si contiene huevo o lácteos, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y Oye, volviendo. segundo, perdón, segundo lo que dices, lo que decía Crisóstomo, efectivamente las pastas Luchetti y por regulación deben tener rotulado que es al huevo. Si no, el aglutinante es una proteína de arveja. Así que en realidad cualquier pasta que no tenga la rotulación de huevo se puede consumir. Súper, súper, gracias, Rodrigo. yo Antes creo, de responder, un segundito, antes de responder sí. igual la pregunta que está acá, también estaba pensando en la pregunta que hizo Padre Diácono Nicolás. Además de las verduras, de las tortillas de verdura, también se pueden hacer estas como
no sé cómo se llaman, pero son como tortas de verduras o guiso, que también normalmente se aglutinan con el huevo, pero en vez de huevo podemos hacerlo también con esta harina de garbanzo que les comentaba, que es como una especie de guiso o pastel de, no sé, pues de zapallo italiano, Es un supongamos. budín de Budín, verdura. esa era la palabra, budín, exacto, sí, eso era a lo que iba. ¿Ya? ¿Padre quería decir algo? Eh, no, yo quería decirle a Rodrigo que sería interesante que una vez Rodrigo nos pueda dar una charla sobre la dieta árabe en Cuaresma. Que la sabe, los árabes tienen una variedad de dieta exquisita que yo creo que si la conocemos, no vamos a Sí. querer La verdad, quedarnos. en estos 4 días no hemos pasado hambre. Han pasado una dieta maravillosa, los árabes hasta cunden con de Sí, trigo, no cosas. acabamos de comer un cumbe de papa con la papa. Sí, sí, extraordinario. Mire, hay alguien que pregunta y los mariscos jamás los he visto mencionados entre los alimentos prohibidos. Se elimina igual, sí, porque es todo alimento que proviene de un animal. Lo que sí tengo duda es con la miel. Ahí es la única duda, la señora Simona parece que sabe la respuesta. Sí, sí, te dice que la miel, igual siendo de un animal, es la única que está, ¿cómo se llama? Se puede comer. Claro, Ya, Sí, porque está ya. liberada. Sí, sí, sí. lo que Sí. pasa es que en la miel no nos comemos la abeja. Mm. Claro, el la abeja néctar, es el néctar, néctar de la que, planta. En néctar el de las fondo, plantas que la claro. abeja Lo transforma. transforma. Aquí mi señora entendía Sí, en es el miel. néctar de las plantas que las abejas lo succionan y ellas lo transforman en su organismo y después lo devuelven. Y ahí viene la miel, así que la miel igual es vegetal. Sí, pero una observación, los veganos no comen miel, ¿No Sí, comen Ya. miel? sí, Bueno, porque los No, no, veganos, no somos veganos. y eso porque viene diferencia, de la abeja, viene producido de exacto, la abeja. y eso Pero por diferencia definición, también la dieta vegana de la dieta de la cuaresma, porque los veganos su principal motivación es el cuidado y están en contra del maltrato animal. Entonces tiene otro tema que no se relaciona tanto. Obviamente como ortodoxos sí también respetamos la naturaleza, ¿cierto? Pero es distinta la cosmovisión que tenemos respecto a los animales versus los que tienen los veganos, ¿ya? Sí, lo que pasa es que hay una regla ortodoxa que es antiquísima, que es la regla de los invertebrados. Entonces, ahí por eso se dice que puede comerse crustáceos y mariscos. ¿Ah? Y solamente como el pescado es un pescado blanco, no tiene una sangre roja ni espina dorsal, entonces por eso se puede comer el pescado. Pero esta es la regla antigua de los invertebrados. Y la abeja es un invertebrado. interesante, sí. Bien. Ojo con los niños que necesitan tomar su leche, ¿ah? Y los enfermos, los ancianos que tienen que tomar sus medicamentos. Hay que tener Claro. ahí también, y se puede reemplazar quizá por más oración, por más lectura, menos televisión, menos pantalla, menos redes sociales. Puede uno buscar la forma, ¿ah? Claro. Claro, ayudar a otras personas, llamar a alguien que hace tiempo que no llama, para preguntarle, oye, ¿cómo está? ¿Cómo va la vida? Y ayudar a los ancianos también. También es una forma de solidaridad en el ayuno, ¿ah? Sí, y justamente eso es lo que viene ahora. Entonces, bueno, ¿cuál era la respuesta? Tal como decía también la señora Simona, la respuesta es sí. Toda la familia puede ayunar. El ayuno no está restringido ni por edad ni por género, siempre que se realice de manera consciente y bien orientada. ¿Ya? ¿Hay excepciones? Bueno, por supuesto que también hay excepciones, ¿ya? Solo se debe tener especial cuidado en casos específicos. El ayuno puede adaptarse, como bien estábamos comentando, no necesariamente excluirse. No quiere decir que, no, es que yo no puedo hacer ayuno, entonces yo no, no. Se puede adaptar, va a depender de las necesidades y características de cada persona, siempre respetando las indicaciones de salud. Por ejemplo, cuando tenemos enfermedades gastrointestinales activas, alguna disbiosis intestinal, cuadros digestivos agudos y trastornos que requieran una dieta médica estricta. O sea, estas personas ya tienen una dieta estricta, sumarle a eso la cuaresma sería demasiado y podría debilitar mucho a esas personas.
Hay otro tipo de personas, específicamente los niños o personas en general que tengan autismo, que tienen lo que se llama la selectividad alimentaria, donde solamente consumen ciertos tipos de alimentos. Entonces, a ese tipo de personas exigirle además privarse de otro tipo de alimentos también puede ser perjudicial, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Adaptación, no exclusión. En estos casos, el ayuno se adapta a las necesidades del cuerpo. La iglesia siempre prioriza la salud de la persona y además es importante la guía pastoral y médica. Es fundamental consultar tanto al padre espiritual como al médico para encontrar la forma adecuada de vivir el ayuno. ¿Ya? Seguimos. Maravilloso. Voy a checar acá porque me molesta la pantalla. Ahí sí. Ya. Ayuno y salud, un aliado, no un riesgo. ¿Ya? Es importante, yo por eso partí hablando de los 4 grupos de alimentos. Si nosotros mantenemos los 4 grupos de alimentos en cada una de nuestras comidas, no vamos a tener ningún déficit nutricional. Y esto es súper importante porque hacer cuaresma no significa comer lechuga y ya está. No, la idea es poder recurrir a los 4 grupos de alimentos en cada comida, como yo les comenté al inicio. Aquí puse algo súper importante, dado que la diabetes es muy común actualmente en las personas. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes y el ayuno? Incluso personas con diabetes pueden llevar a cabo el ayuno cuaresmal de forma segura. Deben mantener comidas equilibradas, como les decía, resguardando estos 4 grupos de alimentos, respetar porciones adecuadas y priorizar alimentos bajos en índice glicémico. ¿Ya? Por ejemplo, como está un poco más la tendencia a comer ciertos carbohidratos como arroz, supongamos, para que el arroz y las papas no como que aumente el índice glicémico, se recomienda, se cocina el arroz, se enfría y después o se come frío o se recalienta. Y eso hace que no aumente tanto el índice glicémico. Y eso sucede con como los carbohidratos refinados, con el arroz, con las papas, con la avena también. Se recomienda cocinarlos, que se enfríen y luego se recalienta. Esto especialmente para los diabetes. ¿Ya? Algo súper importante, y también por eso partimos con todo el tema de hablar de dónde viene el ayuno, alma y cuerpo hay que entenderlo como una unidad inseparable. La Santa Iglesia Ortodoxa reconoce a nuestra persona humana como un ser integrado de alma y cuerpo, y obviamente también mente, ¿cierto? Hecho a imagen y semejanza de nuestro Creador. Espiritualmente, el ayuno es espiritualmente provechoso. No solo es un ejercicio espiritual, sus frutos se manifiestan también en el bienestar físico del creyente. Actualmente tenemos un costo de descuidar ciertas prácticas ascéticas prescritas por la Iglesia porque hemos dejado mucho de lado también el poder cuidar nuestro cuerpo. Un cuerpo para servir al Señor. Elegir ingredientes saludables y limitar nuestra ingesta nos protege de la obesidad, de enfermedades cardíacas e incluso el cáncer. Mantenemos un cuerpo sano para servir a Dios. Entonces, siempre hay que mantener eso, no es como o sea, partimos diciendo que el ayuno tiene su principal propósito espiritual, pero no podemos separar el alma y el espíritu del cuerpo, va todo de la mano. ¿Bien? Esta es una investigación que se hizo el año 2003, ¿ya? Donde se hizo un estudio en adultos ortodoxos. ¿Ya? Esto fue súper interesante. Un estudio realizado con 120 adultos ortodoxos orientales durante un año, comparó a 60 personas que ayunaron regularmente según las pautas de la iglesia con 60 que no ayunaron. ¿Cuáles fueron los resultados clave? Para los que sí ayunaron, tenían menos 12,5% de colesterol total, menos 15%, casi 16% de colesterol LDL. El IMC también bajó un 1,5% y el cociente del LDL y el HDL, que sería el colesterol bueno, también disminuyó en un 6,5%. Ya ahí se puede demostrar que efectivamente es favorable para la salud. Hay también una autora que es muy interesante, que yo se las puedo compartir después en el WhatsApp de la iglesia, que se llama Rita Madden. ¿Ya? Rita Madden es ortodoxa, ahí tengo la reseña. Rita Madden es la directora de nutrición de Mediterránea, yo soy pésima para el inglés, una empresa que se centra en la pérdida y el control de pesos sensatos y la prevención del control de enfermedades crónicas. Completó su trabajo de posgrado en nutrición de salud pública en la Universidad de Loma Linda. Tiene un podcast que yo también encontré la página de ese podcast, que también se lo puedo compartir, pero los podcasts que ya yo vi que tenía como 99 podcasts que había hecho Rita Madden,
que habla justamente del ayuno, están en inglés, pero yo igual los estoy traduciendo, así que se los voy a ir compartiendo y los que hablan inglés maravilloso porque ahí lo van a poder entender mucho mejor. Bueno, Rita Madden además tiene un libro, su libro, que también está en inglés, se llama Comida, Fe y Ayuno. ¿Ya? Acá puso una breve reseña de su libro, Un viaje sagrado hacia una mejor salud. Los cristianos ortodoxos ayunan aproximadamente la mitad de los días del año. Si juntáramos todos los ayunos del calendario ortodoxo, es más o menos esa la cantidad que deberíamos ayunar. La experta en nutrición, Rita Madden, amplía su popular podcast para ayudarnos a comer de forma saludable, tanto para el cuerpo como para el alma. Y ahí es muy interesante porque ella, además de ser ortodoxa, es dietista y son muy, muy interesantes sus publicaciones que ella hace. Entonces, ¿qué es lo que dice Rita Madden? Que lamentablemente en tiempos de Cuaresma está la tentación de los alimentos procesados, porque no tenemos mucho tiempo de cocinar en la vida contemporánea, ¿cierto? Entonces uno va, compra cosas, se fijan que sea vegano y ya está. Pero no nos fijamos que la mayoría de esos alimentos son alimentos procesados que igual nos hacen mal, ¿ya? Entonces la autora dice que necesitamos ceñirnos a los alimentos básicos reales que la Iglesia describe como nuestras opciones durante el ayuno. Y ahí todo eso ella lo describe en su libro. Así que ahí también les voy a compartir el link para quienes quisieran verlo, pero como les digo, está todo en inglés. ¿Ya? Aquí también hay una cita muy interesante de San Serafín de Sarón, que decía lo siguiente: todos los días uno debe participar de la comida suficiente para permitir que el cuerpo, al estar fortalecido, sea amigo y ayudante del alma en la realización de las virtudes. De lo contrario, con el cuerpo exhausto, el alma también puede debilitarse. ¿Ya? Entonces, por eso que hago como este recordatorio de que también, además del espíritu y el alma, también es importante fortalecer y estar con un cuerpo sano. La palabra clave en esta enseñanza es fortalecido. La ciencia moderna confirma que los alimentos creados artificialmente están afectando la salud. Nos referimos especialmente a los alimentos procesados. Cuando ayunamos, debemos elegir alimentos de calidad real que nos brinden nutrición que necesitamos. Lo que sí necesitamos, alimentos reales como los nutrientes que el cuerpo requiere, ajustándolo a las pautas de nuestra sagrada tradición ortodoxa. Lo que debemos evitar, ingredientes sintéticos, dañinos, que aunque están técnicamente permitidos, ¿cierto? Porque no son de origen animal, no fortalecen el cuerpo ni alimentan el alma. Y esto también es súper importante, la moderación. Este es un principio clave en el ayuno, ¿ya? El ayuno no solo tiene que ver con qué comemos, sino también con cuánto comemos. Y a mí personalmente esta es la parte que más me cuesta, porque yo normalmente soy vegetariana, entonces no me cuesta tanto el ayuno en cuanto a la privación de alimentos. Pero la moderación es lo más difícil para mí, por lo menos. La invitación es a no comer hasta quedar completamente satisfechos, sino aprender a detenernos un poco antes, ¿ya? Comer con más calma, por ejemplo. Identificar el punto en que ya estamos bien y detenernos cuando sentimos que aún podríamos comer un poco más, pero no lo necesitamos, ¿ya? Y para poder distribuir las comidas del día hay varias opciones. Quienes sí pueden quizás hacer un ayuno más estricto, con 2 comidas al día sería suficiente, siempre y cuando se resguarden los 4 grupos de alimentos que yo mencionaba al inicio. Para quienes no, quizás que tengan diabetes o que necesitan comer más veces al día, se separa, ¿cierto? 3 comidas al día, o en vez de la fruta del postre la des como un snack a media tarde, también se puede ir haciendo. Ya va a depender de las características y de la necesidad de cada persona. Aquí hay un ejemplo de una minuta diaria de un ayuno que puede verse así. Por ejemplo, el desayuno, un porridge de avena, que en este caso sería con una leche de almendra o simplemente con agua, con frutas de la estación y frutos secos. Y ahí tendríamos de todos los grupos de lo que yo les mostraba, ¿ya? Un almuerzo, aquí tenemos porotos negros con arroz y una abundante ensalada, y una cena. Podría ser un tecito, ¿cierto? Y con una tortilla o un taco, pero con solamente verduras salteadas. Quizás algo más tradicional puede verse de esta manera: un cafecito con unas tostadas con palta y con hummus. Se usa mucho el hummus también para esta fecha porque contiene la proteína vegetal y además es muy sabroso. Un puré estas son tortillas de porotos, por ejemplo, pueden ser de lentejas, de porotos. Yo les decía que eran fáciles de acceder a eso también en el supermercado. Y ensalada y también una fruta, perdón,
una sopita de verduras. ¿Bien? Bien, para terminar, en conclusión, un camino de transformación. El ayuno cuaresmal ortodoxo es mucho más que una disciplina alimentaria. Es un camino integral de transformación espiritual que involucra el cuerpo, el alma y el espíritu, desde las enseñanzas bíblicas sobre la humildad y la justicia social hasta las rigurosas prácticas litúrgicas de la Gran Cuaresma. El ayuno nos lleva a una conversión profunda. Se debe comenzar con humildad, se debe recordar e integrar la justicia y la caridad, mantener siempre el enfoque espiritual y abrazar la tristeza radiante. Esto quiere decir que se debe encontrar gozo en la disciplina, sabiendo que nos acerca a la Pascua de Resurrección. Eso sería. Voy a dejar de contar. Maravilloso. Quería contar una experiencia de dos personas que se han desmayado en la liturgia por vivir muy fuerte el ayuno. Un diácono que se iba a ordenar y que no se pudo ordenar porque se tomó tan en serio su ayuno que se desmayó durante la liturgia. Y un acólito también que se tomó un querido acólito que yo quiero mucho y respeto mucho, se tomó tan serio el ayuno un año que se desmayó en la liturgia de Pascua y tuvo que irse a su casa. Hay un tercer caso también de un señor que pertenecía a las Fuerzas Armadas y tomó tan serio el ayuno que paró en el hospital con un suero y con todo. Entonces hay que tener cuidado de eso, ¿ah? No llegar a eso, ¿ah? Pero sí vivir el ayuno. ¿Cuál es la medida del ayuno? La posibilidad de cada uno. Yo quiero agradecer de corazón a Nicole, no solo por ser mi hija, sino porque su trabajo fue genial. Y a los que están aquí presentes, a hija Irina, su novio, a Justino y Brenda, que están aquí también con nosotros, ¿ah? Y a cada uno de los que están aquí conectados, ¿ah? A cada uno. Y no sé si hay alguien que hace algún comentario o pregunta ya no. Nuestro padre diácono, nuestro presidente Rodrigo, no sé si quieren decir alguna palabra. No, por mi parte, padre, supo felicitar a Nicole, siempre súper magistral sus clases. Sí. Ayudan y orientan mucho. Solo quizás poner énfasis que tampoco la idea es en el ayuno buscar, hay gente que efectivamente no tiene tantos recursos para poder comprar comida vegana, que es súper cara. Es no complicarse la vida. Realmente si uno puede comerse una papa cocida y ofrecer ese sacrificio, es tan válido como cualquier otro. Así que la idea es no complicarse con eso, ¿no? Que no sea una complicación, al contrario. Sí. Si se trata de pobreza en el hogar, bueno, la vida está primero, comer lo que se pueda. Sí, efectivamente, bueno, Rodrigo siempre me quita las palabras de la boca. También felicitar a Nicole por el esfuerzo, por todo, pero también hacer el hincapié en que las personas que no pueden, las personas que están comenzando, sobre todo los jóvenes que están llegando a la iglesia, también un llamado a no poner la carreta delante de los bueyes, no darle tanto pie a la comida, sino que a la oración. La oración es lo más importante en este periodo. Sino como empezó la charla Nicole, esto sería una simple dieta. Y no buscamos hacer una dieta, sino que es buscar el florecimiento espiritual de cada uno de nosotros para alcanzar la feosis, que es un periodo muy especial para subir un escalón o un par de escalas más hacia alcanzar el camino espiritual que tanto los padres de la iglesia nos piden. Entonces no nos quedemos agarrados tanto, como bien decía Rodrigo, buscando menús especiales, sino que de pronto si tenemos una simple papa la pelamos y la comemos. O como decía la señora Simona el otro día, si tenemos un tomate le echamos sal y lo comemos. Y se acabó. Lo importante es la oración, me comentaba la señora Simona. Eso, queridos míos, pero muy buena la charla, excelente. Muchas gracias, Sí. padre Nicolás. Y
Reitero mi invitación para este sábado a las 20 horas. Ya vamos a publicar a partir de mañana en la exposición tipo conversatorio sobre Cristología, sobre la humanidad y divinidad del Señor. ¿Ah? Se transmite desde Brasil, el padre Jairo, que es un biblista muy interesante, muy profundo. El padre Jairo es un sacerdote brasileño que primeramente fue pastor evangélico y se convirtió a la ortodoxia con toda su comunidad. Está el padre Anfilioge desde Argentina, es un sacerdote monje colombiano que estudió muchos años en Serbia y en Montenegro. Y este humilde servidor que desde Chile que va a estar también conectado. ¿Ah? Muchas gracias. La Katy tiene la mano levantada. Ya. Hola, querido padre, querida profe Nicole. Tenía una duda respecto a cómo se puede ver el tema de los multivitamínicos, porque, por ejemplo, yo cuando voy a estudiar fuera, tengo la costumbre de, para no alimentarme tan mal, tomar multivitamínicos complementando mi dieta habitual. Pero ¿eso estaría permitido por la Iglesia Ortodoxa? Sí, Sí. Ah, ya. sí, Katy. Muchas gracias. Sí, Esa era mi duda. sí. Es sin duda. Nos despedimos entonces. Bien, muchas gracias a todos por su, Que Dios le por su guarde, que tiempo. Dios le bendiga. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Ten piedad, Señor, Sí, ten piedad, Señor, ten piedad. Por las oraciones de nuestro Santo Padre, oh Señor Jesucristo, nuestro Dios, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Amén. Un abrazo grande. Que Dios